Para el análisis de las facultades que el derecho real de prenda confiere a su titular, esto es, al acreedor prendario, puede utilizarse el mismo método que se utiliza con todos los derechos reales, es decir, que puede tomarse como base el conjunto máximo de facultades posibles, que son 8, porque son 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas, que son las que confiere el derecho real de dominio a su titular. Y tomando como base este conjunto de 8 facultades posibles, se analiza cuáles son conferidas al acreedor prendario y cuáles no son conferidas. Para la exposición, entonces, voy a compartir una pantalla con un gráfico y con las normas que lo sostienen este gráfico. Véase que, tal como se adelantó, el conjunto máximo de facultades son 8. Son 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas. Y de estas 8 facultades se indica, ahora está destacado, se indica con color cuáles son las facultades que el acreedor prendario puede ejercer y cuáles no puede ejercer. En primer lugar, se observa que sí está facultado para ejercer el ius possidendi. Esto surge, en primer lugar, de la definición legal consagrada en el artículo 2219, que en la última parte indica que el constituyente debe entregar el objeto al acreedor prendario. Véase que en la frase que ahora se destaca, se indica que el derecho real de prenda se constituye por contrato y tradición al acreedor prendario. De esta manera, entonces, el titular de este derecho real, es decir, el acreedor prendario, recibe el objeto y puede conservarlo en su poder, es decir, puede ejercer el ius possidendi. Por otra parte, no únicamente el artículo 2219 lo establece, sino que recuérdese también que el artículo 1891, que integra las disposiciones generales, establece que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo 2, que son la servidumbre y la hipoteca. El acreedor prendario, en consecuencia, queda comprendido entre los titulares de derechos reales que sí pueden ejercer el ius possidendi. Luego debe pasarse a la facultad de usar, conocida como ius utendi. Y tal como se observa, el artículo 2226 establece que el acreedor prendario no puede servirse del objeto. Véase que esta norma establece en la parte inicial que el acreedor no puede usar la cosa prendada. Sin consentimiento del deudor, se agrega, lo cual conceptualmente no aporta nada, puesto que si es necesario pedir permiso o si es necesario requerir el consentimiento, pues entonces no se trata de una facultad, es decir, que no puede ejercer la facultad de usar el objeto, dado que las facultades se ejercen sin necesidad de pedir permiso ni consentimiento a nadie. Entonces, si el objeto de la prenda es un cuadro, es una estatua, es un instrumento musical, el acreedor prendario sí está facultado para conservarlo, pero no para servirse del objeto conforme a su destino, es decir, no puede utilizarlo, no puede ejercer la facultad conocida como ius utendi. Luego debe pasarse al análisis del ius fruendi, o la posibilidad de percibir los frutos. Y al respecto del artículo 2225 dispone lo siguiente: si el bien prendado genera frutos o intereses, el acreedor debe percibirlos para imputarlos a la percepción de su crédito. Véase que es relevante el uso de los términos frutos o intereses, porque recuérdese que el derecho real de prenda puede recaer sobre cosa o sobre créditos. Entonces, si el objeto es una cosa, puede generar frutos, es decir, las producciones del objeto, y el acreedor prendario los puede percibir. Y si el objeto es un crédito, genera intereses. Recuérdese que los intereses son los frutos del capital.
Entonces, tanto en la prenda de cosas como en la prenda de créditos, el acreedor prendario está facultado para gozar, para ejercer el ius fruendi, esto es para percibir los frutos, y para imputarlos, por supuesto, a el cobro de su crédito. Finalmente, el artículo 2226 prohíbe al acreedor prendario ejercer la facultad conocida como ius abutendi. Véase que esta norma, en su última frase, ahora destacada, establece que en ningún caso el acreedor prendario puede abusar en la utilización de la cosa ni perjudicarla de otro modo. Es decir, debe conservarla, puesto que en caso que el acreedor prendario sea desinteresado de su crédito, deberá restituir ese objeto al constituyente y debe restituirlo en las mismas condiciones en las cuales lo recibió. Luego debe pasarse al análisis de las facultades jurídicas. En primer lugar, se consagra la posibilidad de transmitir el derecho real de prenda. Pero, como el derecho real de prenda es un derecho accesorio, tal como son todos los derechos reales de garantía, solamente pueden transmitirse cuando también se transmite el derecho principal, es decir, el crédito garantizado. Véase que el artículo 2186, ahora destacado, que consagra la accesoriedad, dispone lo siguiente: los derechos reales de garantía, es decir, hipoteca, anticresis y en este caso la prenda, son accesorios del crédito y por lo tanto son intransmisibles sin el crédito. En otros términos o en sentido inverso, puede entenderse que sí pueden transmitirse, pero juntamente con el crédito garantizado. Luego, como se observa en el cuadro, el titular del derecho real de prenda no puede constituir derechos reales ni puede constituir derechos personales sobre el objeto, lo cual no ha sido mencionado expresamente, pero surge de las interpretaciones en sentido inverso que puede hacerse, en primer lugar, del artículo 2219, que brinda el concepto, y en segundo lugar, del artículo 2229, que es el que termina de mencionar las facultades que se confieren al acreedor prendario. Entonces, al no estar mencionadas las posibilidades de constituir derechos reales ni de constituir derechos personales, debe entenderse que no están entre las facultades, entre las prerrogativas, no están comprendidas estas atribuciones. Y la última facultad jurídica es la de renunciar o la de abdicar. Recuérdese en primer lugar que el artículo 1907, consagrado en las disposiciones generales, establece que los derechos reales se extinguen por renuncia o por abandono. Pueden entenderse que son sinónimos. Pero además, en el artículo 2186, que consagra la accesoriedad para los derechos reales de garantía, se establece expresamente esta posibilidad. Véase que la última frase, que ahora está destacada, dispone lo siguiente: la extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito. Entonces, al incluirse de manera expresa la renuncia, debe entenderse que la posibilidad de renunciar es una facultad que puede ejercer el acreedor prendario, es decir, el titular de este derecho real. No hay que confundir la renuncia al derecho de prenda o la renuncia al derecho garantizante con la remisión de la deuda, puesto que tal como se dispone en el párrafo que se leyó, la renuncia del derecho real accesorio no afecta a la existencia del crédito, es decir, no afecta al derecho real principal. Entonces, el acreedor prendario que renuncia solamente al derecho garantizante, esto es, al derecho de prenda, se convierte en acreedor quirografario, es decir, conserva su titularidad sobre el crédito, sobre el derecho personal,
pero ya sin las facultades o sin los privilegios que confiere el derecho real garantizado. Dejo de compartir la pantalla y espero que haya sido esclarecedora esta exposición. Una vez más, agradezco a quien tiene la amabilidad de dedicarme su valioso tiempo. Hasta la próxima.